Hola, bienvenidos a esta colección de vídeos sobre aspectos generales de ofimática, consejos, aquellos chascarrillos que a nivel usuario para opositores pueden venir muy bien. Bien, en esta parte del procesador de texto, este vídeo se va a dedicar a las tablas. Bien, si entramos en un procesador de textos, insertar una tabla y hacer operaciones básicas es muy sencillo. Sin embargo, una tabla nos va a permitir, luego nos da dar juego para el tema de formularios y de ordenar o todo el tema de poder hacer estructuras con puntos o con líneas en las que luego se escriba arriba sin que se descoloque todo. Se van a poder hacer operaciones matemáticas, distintas alineaciones que tiene la tabla, que además de la izquierda centrada, derecha y justificada, vamos a poder, según el tamaño de las celdas, justificar o más alineaciones. Y bueno, pues además vamos a poder convertir texto en tabla o ordenar dentro de una tabla. Bien, operaciones todas ellas que vamos a intentar ver. Bien, lo primero es que una tabla hay tres maneras de crearlas. La primera es insertándola. Vamos a insertar una tabla y bueno, pues una vez que insertas la tabla puedes elegir filas o columnas, o bien entras aquí en la opción de insertar tabla y eliges las filas y las columnas deseadas. Y la segunda, otra forma es, en vez de insertarla, es dibujarla. Nos vamos aquí en insertar y dentro de tabla vemos que tenemos la opción de dibujar tabla, que en ese caso, bueno, pues lo que vamos a hacer es pues ir dibujando los cuadraditos. Luego si queremos hacer divisiones las vamos a ir pintando, ¿vale? Y si queremos hacer pues distintas ampliaciones, pues nos permite este tipo de cosillas. Y la tercera es con la barra de dibujo. Ya hemos hablado de la barra de dibujo, con lo cual pues todo lo que dijimos en su momento de la barra de dibujo, crear, tenemos en insertar todas estas formas, podemos dar cuadrados, círculos y demás, y luego unirlos y sobre todo agruparlos para que luego funcione en común. Bien, cualquiera de estas formas tiene sus ventajas e inconvenientes, con lo cual, pues bueno, es conveniente practicar con todas ellas para ver al final con qué metodología nos sentimos más a gusto, con qué prácticas nos sentimos más a gusto. Bien, en cualquier caso, trabajemos como trabajemos, yo una tabla y aparentemente inserto una serie de filas, una serie de columnas, pero luego no pasa nada porque voy a poder agregar más filas o más columnas. Por ejemplo, yo tengo toda esta serie de columnas, pero si luego quiero más, puedo seleccionar y bien, fijaros que en la tabla tenemos estas dos, presentación y diseño, o bien con el botón derecho. En cualquier caso, lo que yo voy a poder hacer es insertar, y veis, puedo insertar debajo, puedo insertar arriba más filas, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasa con las columnas. Si yo selecciono una columna, pues luego también la voy a poder insertar a la derecha o insertar a la izquierda, con lo cual no hay problema en el caso de que hayamos insertado de más o de menos. Por supuesto, también las voy a poder eliminar, es decir, yo selecciono y puedo decir que elimine bien esa fila, esa columna o bien toda la tabla, con lo cual no hay problema en las ventajas. ¿Qué más? Pues bueno, aquí en la regla vamos a poder hacer las columnas más anchas, las vamos a poder hacer más estrechas. Es más, mira, si en el momento que piso en distintos sitios de la tabla hay distintos márgenes, con lo cual vamos a poder jugar con eso. Y bueno, pues lo mismo que hacemos con las columnas, podemos hacer con las filas, las podemos hacer más anchas o bien directamente pinchando y arrastrando. Pero es más, en las versiones recientes llega a tal punto la capacidad de personalización que yo puedo seleccionar una celda y mover simplemente para esa parte ese borde. ¿Veis? Si yo no selecciono celda, me mueve todo lo que es la fila, todo lo que es la columna. Pero si yo selecciono una celda en concreto y luego lo que hago es mover el contenido, el ancho de esa celda en concreto. Con lo cual podemos insertar, podemos eliminar tanto filas como columnas. Además, tenemos la opción de dividir. Estoy en una celda y bien con el botón derecho o bien en dividir celdas, voy a poder decir, pues vale, esta que está una columna, pues para este caso que sean 4 columnas para este apartado de la tabla. ¿Vale? Con lo cual la facilidad es, o puedo hacer lo contrario, aquí que son 4, lo que quiero es combinarlas y que solo sea una celda.
¿veis? Con lo cual la facilidad de personalización de una tabla es casi infinita. Por supuesto, voy a poder ocultar bordes, exactamente igual que hacíamos con los bordes. Pues voy a poder trabajar y diseñar y quitar todo ese tipo de bordes. Entro en los bordes y bueno, pues puedo quitar todos o puedo quitar solamente unos. Bien, obviamente si quito los bordes tengo una opción de visualizarlos, sobre todo cuando estoy trabajando en ella, que aparecen en difuminados, es decir, están ocultos. Pero a la hora de escribir, claro, aquí hay un apartado que no me va a dejar escribir con tal longitud que yo quiero, ¿vale? Aquí no están combinados, esa es la diferencia. Aquí sí voy a poder escribir a todo lo largo, mientras que aquí hay un apartado, hay otro apartado y otro apartado, simplemente no veo bordes. El tema de poder ocultar bordes tiene una gran ventaja, que es, por ejemplo, en las fechas. Bueno, pues mucha gente en los formularios que hace la gente, que te pasa, que te dice nombre o te dice la fecha o te dice cualquier apartado y te deja ahí un apartado de puntos o bien de líneas. Claro, te llega el formulario y vas a escribir y claro, pues tú tienes ahí las líneas o tal y DNI, lo que sea, tienes que ir rellenando distintos apartados y bueno, pues vas a escribir, luego resulta que vas a escribir y cuando te pones a escribir tu nombre pues se mueve todo, ¿vale? Y con lo cual es muy desagradable porque además queda una parte con líneas, otras sin líneas, se te descoloca y demás. ¿Cómo se haría esto? Pues jugar, realmente lo que estamos trabajando es con una tabla en la que luego aportamos bordes y dejamos otros verdes vistos. En lo que habría que hacer en este caso, eso es, vamos a imaginar que queremos lo que habíamos dicho, 2×2, y tenemos aquí la opción de nombre, como habíamos dicho, aquí apellido, y queremos además poder escribir a la derecha con línea de puntos, ¿vale? Pues lo que hago es ponerme aquí, luego esta tabla lo que le voy a hacer es quitar todos los bordes, sin borde, y luego estos dos lo que voy a hacer es una línea, piso la tecla control y lo que voy a poner es un borde inferior de puntos, ¿vale? Voy a elegir la de puntos o la de líneas discontinuas y solo lo quiero abajo. De esta manera pues puedo escribir, obviamente para que no sea desagradable quitamos aquí la de las cuadrículas, aunque a mí me gusta, y ya puedes escribir sin descolocar todo, ¿vale? Con lo cual el tema de los bordes, que aparentemente es muy sencillo y no tiene utilidad, pues sí que tiene utilidad de cara a formularios y demás. ¿Qué más se puede hacer con el tema de las tablas? Bueno, pues lo que vamos a poder es hacer operaciones matemáticas, es decir, en Word y sin insertar o copiar desde Excel, voy a poder hacer una serie de operaciones matemáticas. Directamente tengo una serie de números y si os dais cuenta en esta pestaña tengo la opción de fórmula. Y bueno, pues veis que aparentemente me sale sumar de lo de arriba, pero puedo poner fórmulas similares en Excel y al colocarme suma 30, ¿vale? Es directamente, además se pone en sombreado, quiere decir que es algo calculado, ¿vale? Lo cual voy a poder utilizar directamente fórmulas. Además hablamos, cuando hay distintos anchos, hablamos de distintas alineaciones. Por ejemplo, en este 10 voy a hacer un ancho distinto de celda y bueno, pues veis que queda alineado a la izquierda y arriba. Bien, pues en el momento que yo estoy en una tabla voy a poder trabajar de estas alineaciones. Arriba a la izquierda, arriba centrado, arriba a la derecha, en el centro a la derecha, centro centrado, centro a la izquierda, abajo a la izquierda. Bueno, el típico es el centro centrado, ¿vale? Porque al ser más ancho de lo normal puedo centrar tanto izquierda a derecha como arriba a abajo. Pero es más, si además es texto y yo quiero que ese texto quede, por decirlo de alguna manera, justificado, pues bueno, pues al final lo que necesito es más ancho y voy a poder además justificarlo. Bien, pues yo lo que tengo aquí, vamos a dar una serie de apartados, ¿vale? Bueno, pues la opción de ponerlo justificado en el centro, pero lo demás el texto, como es texto, lo quiero justificado. Pues nada, sencillamente es el centro y luego lo que me vengo a ese inicio y decir que lo quiero justificado, ¿vale? Por eso hablo de alineaciones 9+3. Además, pues bueno, como cualquier tabla, tengo una serie de propiedades que me va a permitir el tamaño, configurar tanto el tamaño de la celda, ir cambiándolo desde aquí, como el ancho, y voy a poder ajustar al contenido, ¿vale?
y bueno, pues distribuir filas uniformemente o distribuir las columnas, una serie de propiedades que me facilitan. Acordaros que son estas dos principalmente, estas dos pestañas con las que jugamos una vez que insertamos una tabla. En cuanto a la dirección de texto, en Word solo se puede escribir verticalmente o bien con un WordArt que ya habíamos visto, en el vídeo correspondiente, pero si yo ahora además quiero escribir verticalmente, no me queda más remedio que insertarlo dentro de una celda. Una vez que lo tengo insertado dentro de una celda, aquí en dirección del texto voy a poder decir vertical, horizontal, etc, etc. Y obviamente si lo pongo en vertical o en horizontal, le pongo también, puedo alinear centro centrado, etc, etc. Eso es exactamente igual. Con lo cual, a la hora de escribir en vertical en Word, o bien a través de un WordArt, que se sabe que es un título, o bien dentro de una celda. Si luego esa celda no quiero que se vea, que no quiero que sea parte de una celda, lo que hago es ocultar los bordes. Ni más, ni tan sencillo como eso es otra práctica de ocultar bordes. Bien, además otro aspecto importante, bueno, pues a la hora de presentación tenemos una serie de estilos prediseñados, ¿vale?, que nos facilitan mucho, rápidamente nos da un toque distinto. Y bueno, pues tenemos también, en el caso de que la tabla tenga un título, por decirlo así, insertamos una tabla que ocupa muchas filas y esas filas yo quiero, pues vamos a ver, vamos a insertar una que tenga pues muchas filas, que ocupe más de una página, ¿vale? Más de una página, vamos a poner 50 filas, bueno, pues y me ocupe el contenido en más de una página y yo quiero que ese título siempre sea el mismo título en distintas páginas. A ver, vamos a eliminar la columna, así no nos da problemas. Vamos a eliminar la tabla entera anterior para que no nos dé problemas. Tenemos esta tabla que nos ocupa más de una hoja, ¿vale? Y yo quiero que se repita el título, ¿vale? Porque cuando paso a la siguiente hoja, si estoy haciendo una descripción de artículos, quiero que pues, el título se repita. La descripción aquí lo que sea, tal, bueno, pues tan sencillo como colocar, seleccionar en este cabecero y decir repetir filas de título. Con eso, cuando paso a la siguiente página, vale, pues ya directamente tendré ese título, a ver si me lo coge o no me lo coge, tendré ese título repetido sin que tenga que estar copiando el título continuamente. Vamos a ver si me lo coge. Vale. Bien, otro aspecto importante es el tema de ordenar dentro de las tablas. A ver. Bien, para ordenar en Word siempre se va a tener que ordenar dentro de una tabla. Y pasaremos en otro momento el aspecto de títulos, ¿vale?, que no está trabajando el ordenador. Bien, es el tema de ordenar. Bien, pues para poder ordenar en Word yo tengo que parto de una lista y esa lista, si no la tengo hecha en una tabla, a continuación la tengo que pasar a una tabla. Tengo que convertir texto a tabla y ordenar, una vez que lo tengo, ordenarlo desde la tabla y luego si lo quiero otra vez texto, pasarlo de texto a tabla, ¿vale? Bien, pues imaginad que tengo aquí pues una serie de nombres y apellidos y los quiero ordenar. Pues tan sencillo, vamos a rellenar y bueno, pues aquí colocamos todos los nombres y apellidos de la lista que tenemos y como ya lo tenemos en tabla no hay problema. Si no lo tenemos en tabla, pues ahora os digo cómo se haría, ¿vale? Vale, pues tenemos por ejemplo toda esta parte. Vamos a eliminar las filas que nos sobran y bueno, pues vamos a ver cómo en este caso está trabajando. Vale. Vamos a eliminar las que nos sobran, si nos deja. Vale. Eliminar filas y bueno, pues una vez que ya lo tenemos aquí en las distintas tabla, pues lo que hacemos es seleccionar y una vez que vamos a seleccionar nos vamos a ordenar. Y bien, fijaros que aquí nos va a dejar ordenar hasta 3 criterios, de tal manera que cuál es el criterio que ordenamos, porque si en la primera columna está el nombre, generalmente se ordena por el primer apellido, pues nada, pues el primer criterio a ordenar sería la columna 2, el segundo criterio sería la columna 3
imaginemos que el nombre está en la columna 1, pues tan sencillo como esto. Y luego tenemos la opción con encabezado y sin encabezado, es decir, si la lista tiene nombre, primer apellido, segundo apellido, yo no tengo que colocar nombre, primer apellido y segundo apellido, pues si tiene encabezado lo pongo y si no tiene encabezado no lo pongo y directamente me lo ordena. Bien, si ahora yo quiero pasar de texto a tabla o de tabla a texto, en este caso lo tengo en una tabla, pues lo voy a convertir a texto y le digo, bueno, pues quiero que lo pase a texto y que además que la separación sea en un espacio y acepto y directamente pues me ha convertido, ¿vale? En este caso a la primera fila, pero como teníamos 3 abajo, vamos a hacer lo mismo porque teníamos 3 filas que sobraban, por eso intentaba antes quitarlo. Bien, pues lo vamos a volver a convertir a texto y decirle que, bueno, pues que lo separe las distintas columnas en vale. Y lo que nos ha hecho es cada una de las columnas nos lo ha separado por un. Bien, imaginad que yo tengo texto, tengo el nombre A de fulanito A y que se apellida A y tengo el nombre B que se apellida B y el segundo apellido pues resulta que es BBB y tengo a la persona M que se apellida MM y segundo apellido MMM y además tengo la persona T que se apellida TT y el segundo apellido TTT y tengo la persona pues por ejemplo C que se apellida CC y bueno, pues yo resulta que he metido los nombres sin darme cuenta y no lo tengo en una tabla, pues no pasa más. Convierto estos nombres primero a tabla, para ello pues directamente dentro de insertar y dentro de tabla le digo convertir texto en tabla. En este caso, como no había una tabla, no aparecen las cintas distintas, pues me voy a insertar y en vez de insertar le digo convertir texto a tabla. Y le digo, pues bueno, son 3 columnas, correcto, y como no coincide ni con párrafos, tabulaciones, yo realmente lo que he hecho una separación es dando un espacio. Pues le digo dando un espacio y acepto y me ha separado ya el nombre, primer apellido, segundo apellido. A partir de ahí ya ordeno, que es lo que os decía, y bueno, pues vamos a ordenar por segunda columna, tercera y columna 1 y nos lo ordena y una vez que lo que ordenamos pues ya lo puedo convertir si quiero a texto o lo puedo dejar en tabla, eso ya a gusto del consumidor, ¿vale? Bueno, el proceso tan sencillo como esto, algo muy sencillo y que quita, bueno, pues muchos dolores de cabeza. Bien, pues en cuanto al 2003, bueno, pues todo el tema de tabla, aquí la podemos insertar o aquí la podemos dibujar directamente, ¿vale? El dibujar tabla como antes o bien insertar con filas y columnas y por supuesto la barra de dibujo que puedo crear todos los iconos que yo quiera y luego pues agruparlos y trabajar con ellos y ver pequeñas estructuras o lo que yo considere. En cuanto al tema de fórmulas y demás en aquí, pues todo está en este menú tabla. Aquí vamos a poder insertar, combinar, eliminar, combinar, dividir celdas, vamos a poder autoajustar, vamos a poder hacer todo lo que consideremos desde el menú tabla, ¿vale? Propiedades, filas, columnas, ocultarle o poner fórmulas, la opción de convertir texto a tabla o tabla en texto y de ordenar, todo desde el menú tabla. Con lo cual, pues más sencillo a la hora de buscar las consignas. Ejercicios que os propongo. Bueno, pues mira, en este caso un ejercicio que combina para repasar un poco el tema de las columnas y bueno, pues 2 tablas en el que esto que está sombreado que se ha utilizado las fórmulas y bueno, pues aparte de eso tiene una nota al pie, una aclaración. Luego esta tabla ya es un poco más de currar porque fijaros ya tiene todo y es una tabla, ya tenemos texto en vertical para un lado para otro y luego pues si nos fijamos un poquito vemos las distintas cuestiones o los distintos párrafos que hemos utilizado, que hemos quitado. Vamos a ir al formato dentro de la tabla. Nos vamos a ir a verlas, cómo está un poco creado, qué bordes hemos ocultado y veis un poco aquí al trabajar, bueno, pues que hemos creado estructuras, que hemos ocultado bordes, porque luego vamos a trabajar con ella para formularios, con lo cual si yo quiero escribir aquí quiero que esté alineado, no que uno escriba más adelante y más atrás, con lo cual hay bordes ocultos en ese sentido para que luego todo quede alineado, que no me mienta escribir.
Y bueno, pues por supuesto, fijaros, aquí número para poder escribir arriba sin que se mueva, por supuesto, está hecho en una tabla. De hecho, aquí hay una pequeña fila, ¿vale? Ahí, en este apartado hay una pequeña fila que, además de ocultar los bordes, lo que he hecho es un tamaño memoria. Si consigo que esta fila esté muy cerca de esta y poder conseguir aquí un borde de puntos y además el borde de línea abajo, ¿vale? Ese es el truquillo, que hay una fila ahí oculta. Bueno, pues esta fila, esta tabla, que es una posible fórmula de cualquier empresa para dar de alta a un socio, aparte de la fecha, ¿ven? Con puntos que se pueda escribir sin moverse, sigue siendo una tabla, el firmado para poner nombre y apellido sin que se mueva, sigue siendo una tabla, pues todas estas cuestiones, bueno, pues es una tabla para practicar interesante, que combinar, dividir celdas. Aparte aquí tenemos otro modelo, ¿veis? Que permite escribir sin que se descoloque. Es una tabla arriba y abajo también unas columnas por aquello de repasar. Luego vamos a ver cómo insertamos aquí campos de formulario y demás. Y bueno, pues aquí este ejercicio de contabilidad del activo pasivo, activo no corriente, activo corriente, exigible a corto plazo, a largo, se puede hacer insertando la tabla, se puede hacer dibujándola o se puede hacer con una barra de dibujo para ver, es el típico ejercicio para ver ventajas e inconvenientes. Hay el modelo viejo, uno de los modelos viejos de nóminas antiguo, también es interesante para coger muchas prácticas en tablas. Fijaros que hay puntos suspensivos para poder escribir sin que se mueva por muchos apartados y luego escribir tal. Es un ejercicio, es laborioso, pero se consigue mucha práctica con las tablas. Y luego este ejercicio, pues para pasar, es una lista de nombres, para pasar de texto a tabla. Una vez que lo tenemos en tabla, ordenarlo y una vez que está ordenado, pasarlo otra vez al texto, pues también es interesante. Bien, pues espero que os haya gustado y pues hasta el próximo vídeo.